Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, en este video hablaremos un poquito de, como lo vieron en el título ya y como vieron mi pequeña introducción, esa pequeña resolución mía. Hablaremos un poquito de cómo ser sub 15 en el 3x3, que es algo que a muchos a veces se les complica mucho o practican y no pueden bajar sus tiempos. Este video está dirigido principalmente a personas que promedien 20, 18, 17, 16. Es más, hasta unos 22 segundos puede servirles el tutorial. No es tutorial, digamos. Son consejos para llegar al sub 15. Y pues, sin más que decir, comencemos. El primer punto para empezar, para llegar a este punto del sub 15, tú ya no debes de ser Friedrich reducido. Ya no te va a servir. Puede que llegues a hacer solves muy buenos o el scramble esté muy fácil o cosas así. Pero si tú quieres ser sub 15 estable, el Friedrich reducido ya no te va a servir. Entonces ya hay que aprender o ser full Friedrich. Esa es una de las más importantes. Y yo por eso la pongo en primero. Y aparte de aprenderte los algoritmos de Friedrich, tienes que aprenderte buenos algoritmos que te funcionen a ti, ahora sí que te sirvan, que sean buenos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algoritmos feos. Santo Dios, no sé qué hice. A ver. Yo, al principio de Friedrich, este caso en especial, bueno, voy a hacer este caso porque es para que me dé un ejemplo. Este caso yo lo resolvía al principio de esta manera, que no era nada eficiente. Era una manera muy lenta y aparte tenía movimientos de B. Y por ejemplo, ahora uso esta, que es mucho más rápida y fluida. A eso me refiero con que aprendan buenos algoritmos. Aparte de aprenderlos, hay que aprender buenos algoritmos. No importa que a veces, por ejemplo, hay un algoritmo, no aprendan el algoritmo más corto, porque a veces el algoritmo más corto es el más tardado, el menos fluido, el que usa movimientos muy incómodos, tipos D, tipos B. Y pues ese sería mi primer consejo. Mi siguiente consejo es mejora tu F2L. El F2L es la parte más importante del sol. Es lo que va a dictaminar si vas a ser un sub 10 o un sub 20. Entonces, algo primordial en el F2L es que evites rotaciones. Ya sé que esto lo puedes, ya lo hayas escuchado muchas veces, pero de verdad, evita rotaciones. Un ejemplo, por ejemplo, de evitar rotaciones sería este. Digamos, inserto este par, me faltaría el de acá atrás, y está aquí armado. Pero como yo no sé meterlo desde aquí, pues tengo que rotar e insertarlo. Cuando por ejemplo puedes insertar así. Otro caso sería, a ver, espérenme. Acabo mi par y tengo el par aquí. Y no lo sé meter desde aquí. Digamos, tengo que rotar e insertarlo. Cuando por ejemplo estando aquí, y para meterlo aquí, lo que se hace es, y ya está dentro, y no roté. Lo repito por si quieren aprender el algoritmo, está aquí. Para meterlo acá, se pasa para acá, R2, FR, F'R, y ya está. Realmente es un algoritmo súper fácil. Y ya está, y no roté. Y eso, por ejemplo, puede ayudar mucho en mi sol. El no rotar. Ese sería un ejemplo de no rotar. Y otro es, por ejemplo, aprende algoritmos de F2L. Ya no te digo, aprende los 42 F2L, no. Pero siempre aprende algoritmos nuevos. No te quedes estancado con un solo algoritmo o una sola forma. Ejemplo, tengo esta. Hay muchos que, por ejemplo, lo que harían sería aquí, separarlo y hacer el caso. Que es una forma muy cómoda. Pero, por ejemplo, yo aquí lo que haría
más fácil. ¿Me explico? O sea, aprendan, pues sí, cosas nuevas. A ver, intento regresar esa forma para que se den una idea. Aquí está, teníamos esto. A ver si me sale de este lado. Está así. Entonces decimos que en vez de separar el par y hacer el caso, directamente les dejo el algoritmo R, U2, R', que es una forma mucho más fácil de insertar ese par. Y como estos hay muchos casos que te pueden ahorrar un segundo, segundo y medio, pero que a la larga te van a hacer sub 15. Entonces, este segundo punto es: mejora tu F2L, aprende algoritmos nuevos. No te digo aprende los 42, pero sí aprende cada vez algoritmos nuevos o otras formas de insertar, o más formas de insertar el mismo par, pero desde diferentes ángulos, para evitar precisamente rotaciones. Y sigamos con el siguiente tip. Algo también muy importante para lograr el sub 15 es tu cruz. Tu cruz es la parte de cómo inicias tu sol. Te dictamina mucho. Obviamente para este punto tu cruz tú ya la tienes que hacer en la parte de abajo. Eso es lo primero. Si tú no haces tu cruz en la parte de abajo, estoy seguro que ni siquiera eres sub 15, sub 18, sub 20. Entonces, cuida mucho tu cruz. Y tu cruz, aproximadamente tú para hacer sub 15 tienes que ser sub 3 en la cruz, sub 2, sub 3. Y un consejo que yo te puedo dar para la cruz es que aproveches movimientos. ¿A qué me refiero? Si vas a bajar una arista, checa y a ver si puedes con ese movimiento mover otra para acomodarla. No sé si me explico. Por ejemplo, vamos a hacer esta cruz. Veo aquí la roja, azul, verde y naranja de este lado. Entonces, por ejemplo, tengo rojo, tengo naranja. Ok. Miren, yo bajaría el rojo, así como tal. Pongo el naranja porque es opuesto del rojo. Lo voy a bajar aquí. Pero antes de bajarla, veo esta verde. Entonces, en vez de bajarla y después meter la verde aquí, puedo meter esta aquí, bajar la naranja, meter la verde, y yo recuerdo que el azul estaba acá atrás. Y ya estaría mi cruz. Esa es una forma de aprovechar movimientos. Voy a dar otro ejemplo de cruz. Veo, por ejemplo, veo aquí el azul, veo naranja, veo rojo y veo verde. Veo que rojo y naranja están para bajar y en diagonal, o sea, ya están para su lugar. Y si veo aquí azul, vamos a mover el azul un lugar acá para que quede bien con el naranja y quede bien con el rojo. ¿A qué me refiero? Paso el azul hacia acá, bajo la naranja, bajo la roja y recuerdo que la verde está aquí. Entonces hago un tipo B, D y meto la verde. Esa es otra forma. Y vemos la última cruz. Tengo aquí azul, tengo ya la pieza azul insertada, naranja, rojo y verde. Aquí, por ejemplo, yo lo que haría sería, veo que está el azul aquí, ¿no? Haría F para aprovechar estas dos que ya están en su lugar. Hago D para poner el azul en su lugar. Bajo verde, bajo rojo, paso la naranja para acá atrás y hago B2. Y así hay muchas formas de mejorar tu cruz. Lo ideal para una cruz es menos de 7 movimientos. La cruz sí hay que practicarla mucho, ver formas. Una forma, por ejemplo, tenemos esto. Si tengo esto así, que es lo último que me falta, en vez de hacer este movimiento, se puede hacer RW', RW. RW, U', RW'. Ajá, subo, paso para acá. Esa es una forma. Y así hay muchas formas. Entonces la cruz hay que mejorarla. Ser sub 3 y menos de 7 movimientos. No lo olviden. Y sigamos con el siguiente consejo. Otro consejo que se me pasó decirles en la parte de F2L es que entre cada par que vayan haciendo no haya tanto tiempo. ¿A qué me refiero? Que acabando un par ya sepan cómo van a hacer el otro. O mínimo tengan una idea de dónde están las piezas. No hagan un par y se queden, por ejemplo,
yo acabé mi cruz, ¿no? Y yo veo estas dos y pues lo ejecuto, ¿no? Hacemos el par, pero yo antes de insertarlo, que va aquí, ya estoy viendo estas dos. Entonces roto hacia acá. Y antes de que yo acabara, yo ya estaba viendo este. Y antes de acabarlo, yo ya estoy viendo estos dos. Y ya acabé mi F2L. A eso me refiero con que entre cada par no haya tanto tiempo. Otro ejemplo, por ejemplo. Vemos esto, acabo mi cruz, ¿no? Y veo estos dos. Y yo a mí me estoy dando una idea de cómo voy a hacer estos dos. Entonces, unimos. Hago el siguiente par. Hago el siguiente par. Y ya tengo una idea de más o menos cómo voy a hacer el otro. Ajá. Algo que les puede ayudar mucho en eso es que hagan el F2L despacio. Lo que vulgarmente conocemos como slow turning, los cuberos, háganlo despacio. No por quererlo hacer rápido, se acaben uno y se frenen. Y vean, y hagan el otro y se frenen. No, háganlo despacio, pero fluido. Y cuando menos se den cuenta van a poder hacerlo tanto rápido, tanto como fluido. Entonces, sigamos con el siguiente consejo. Sí. El siguiente consejo es que cuando hagan OLL y lo terminen, identifiquen de inmediato el PLL sin necesidad de hacer movimientos de U. Voy a dar ejemplos. Veo el OLL, lo ejecuto y sin tener que, bueno, este es un caso súper reconocible, pero sin hacer U, ver el PLL y ver el out. El out es cuestión de pura práctica. Entonces hacemos el OLL y yo sé que el out es su prima. Lo mismo de este lado. Hacemos el OLL y sin necesidad de hacer movimientos de U, otra vez me salió un algoritmo fácil, sin necesidad de hacer tantos movimientos de U, ejecutar el caso, por ejemplo. Pero no hice ningún movimiento de U y acabo el PLL junto con el out. Eso es algo importantísimo para el sol. De verdad, les va a ayudar muchísimo. Si logran dominar esto, les va a ayudar muchísimo en sus... Vamos a dar otros ejemplos. Vamos a ver que escramblear la parte de arriba. Ay, no sé qué estoy haciendo. ¿Qué hice? Ah, vale. Estamos moviéndolo a lo inmenso para que se revuelva. Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, acabo mi último par. Vamos a hacer el ejemplo del último par. Meto el último par y veo esto. Yo sé que tengo que dar y a ver qué caso es. Lo ejecuto y sin sin hacer movimientos de U, ya sé qué algoritmo voy a hacer. Y ya sé que el out va a ser U2. Siguiente ejemplo, veo el caso de OLL. Ya sé qué algoritmo es, sin necesidad de hacer tantos movimientos de U y sin hacer movimientos de U, ver el PLL. No importa que se tarde un segundo al principio, de verdad es muchísimo más eficiente frenar y ver y ver el caso, ¿verdad? Vamos a hacer otro, hago la C y sin necesidad de hacer como loco, veo qué es y veo el out. Ese es mi penúltimo consejo. Vamos por el último consejo. Bueno, pues nuestro último consejo es lo más absurdo de la vida. Practiquen, de verdad, practiquen. ¿Quieren ser buenos? Practiquen. No va a llegar las cosas porque sí. Entonces hay que practicar. Tampoco digo que se maten, pero sí hay que estar practicando y practicando. Y cuando menos se den cuenta, van a estar logrando el sub 15. Y si no, hasta el sub 10. De verdad. Les van a servir mucho. Practiquen. Vean example solves de gente que haga sub 10. O no sé, aprendan algoritmos. De verdad. Cualquier algoritmo que les caiga, les cae súper bien. Ya sea de F2L, de OLL, de PLL, de BLS. Siempre un algoritmo nuevo es bueno. Siempre. Pero no solo aprendan, practíquenlo. Y aprendan y practiquen. Ese es mi último consejo.
Y pues sin más que decir, espero que les haya servido, que los ejecuten mis consejos que les doy. Y pues sin más que decir, hasta la próxima.